actions in retrospect. When the things you say would shift direction when put into action, but I just let it whiz on by. People say hell be it's going alright, and I flip on say that's not right. Now I see my shit's not tight, and I change my mind. Yeah, yeah, yeah. Well, I changed my mind. Yeah, I've changed my mind. I've changed my mind. I've changed my mind. Yeah, I've changed my mind. Well, looking back now as a young man, girl, in hindsight I regret I never listened to my better judgment, so my blind side got the best of me. But we live and learn what you did in turn. Make me never ever settle for less than what I deserve. And once you mature, girl, you always be second best. I changed my mind. Yeah, I changed my mind. I changed my mind. Bienvenidos a Radio Ecléctica nuevamente. Estamos aquí, Verónica. Eduardo, buenas noches. Esperemos que estén muy bien este sábado. Este sábado ha sido muy frío. Sí, pero está bien, seguiremos con el frío. Sí, por lo visto sí. No he visto qué es lo que ha pasado, si se trata de algún frente frío o es que llegó atrasado el invierno o qué es lo que está pasando, pero esperemos que este día, que para muchos es muy festejable por 14 de febrero, sepan mantenerse con la temperatura que los tenga a gusto. Sí, para quien le haga falta un día como pretexto para festejar el enamoramiento y eso, bueno, pues ahí está. Pero en realidad no es necesario, ¿no? Semejante cosa. Y claro, se espera que las temperaturas suban, ¿no? Se supone que en este día hay promociones especiales en hoteles especiales. Entonces, bueno, es parte de que suba la temperatura. Yo realmente no quisiera ir a ninguno de esos hoteles. Aquí en mi casa me siento bastante bien. Está bien. Estamos saludando a toda la gente que nos escucha desde sus hogares, desde sus móviles. Tenemos un tema, hoy el programa tiene ese título, esa palabra incluida, que es Oficio de Antropólogos Hoy. Y se trata de algo que Eduardo ha estado trabajando este fin de semana y el reto va a ser expresarlo en los términos y en la voz de la divulgación, porque son temas que realmente no tienen mucho trato, aunque ahora hay bastantes canales para eso, y tenemos la fortuna de que podamos tenerlo comentado, o bien dicho, más fácil de entender debido a la forma en que se va a exponer y también saber cuál es la importancia de este tema. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, en primer lugar, para los antropólogos, querría decir que este tema de hoy lo vamos a platicar a propósito de un evento que hubo el año pasado. Se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología y en Chapultepec. Fue un congreso internacional que se llamó, le voy a decir el título completo, fue el Congreso Internacional, la etnografía, es que pues hay está fallas. un poco tardando, pero viene cuando uno no está listo. Se llamó La etnografía y los desafíos del México contemporáneo, etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio, del 6 al 10 de octubre del año pasado. Y es interesante, este evento fue interesante porque además de los temas que se hablaron, cada quien tendrá su propio interés, es interesante porque muestra, si uno lo ve con cierto detenimiento, muestra las condiciones actuales del gremio antropológico en México. No solamente habla de los temas que estudian los antropólogos hoy en día en México, o por lo menos los temas dominantes, sino también habla de cómo el gremio antropológico funciona, cuáles son sus preocupaciones como gremio profesional, cuáles son sus problemas en el ejercicio profesional de su trabajo y los desafíos, y bueno, cuáles son los cambios que ha introducido el contexto actual, la coyuntura específica de este momento en el trabajo de los antropólogos. Y por supuesto, algo básico que está en el nombre del congreso, que es
la definición de la etnografía y también del trabajo de campo, que es lo que hacen los antropólogos cuando se les pregunta qué hacen, pues en términos más corporales, mundanos y más en el nivel de la tierra, pues los antropólogos hacen su trabajo de campo, trabajan en el campo y también, aunque también en el archivo, y hacen un conjunto de anotaciones, hacen un texto, generan una explicación, una interpretación a partir de un momento de investigación, y bueno, todo eso va conduciendo a la elaboración de una etnografía. Entonces, cuando se habla de la etnografía, se habla de algo fundamental para los antropólogos. Todo esto en su conjunto nos muestra, es un termómetro de cómo funciona hoy el trabajo antropológico. ¿Pero qué es la etnología? La etnografía. Etnografía, perdón. Pues mira, nosotros podemos pensar que la etnografía es un escrito hecho por un antropólogo a partir de un trabajo de campo en una región específica, y la etnografía es, digamos, que es el recuento escrito de esa experiencia que es una experiencia que se registra por escrito, no solamente es descriptivo, se hace un conjunto de interpretaciones, y el resultado es un texto que nos habla de una parte de la realidad de una región en este país. Puede ser región indígena, no, puede ser una región en una ciudad o en el ámbito rural, o una zona decididamente rural pero indígena además, etcétera. Entonces se trata de un recuento escrito, de un texto que nos ha ofrecido un antropólogo para conocer la realidad de este país en términos de lo que a los antropólogos les interesa. Y en un sentido más amplio, cuando nos referimos a la etnografía de México, podemos estarnos refiriendo al conjunto de esos textos, ¿no? Al conjunto de los textos que se generan los antropólogos por escrito. Entonces, cuando uno dice, ¿conoces la etnografía de México?, la pregunta se refiere a ¿conoces el producto de trabajo de los antropólogos que dejan por escrito cuando se trata de hablar de estas regiones y de escribirlas e interpretarlas? Por eso es muy interesante, por cierto, cuando tenemos la idea de la etnografía de México entendida como el conjunto de textos, decir que la divulgación, que es una cosa de la cual hablaremos, y también el conocimiento de este país, es muy importante tener en cuenta la etnografía de México, es decir, el recuento de los asuntos vinculados con las regiones indígenas de este país, porque así como leemos enciclopedias universales y enciclopedias de divulgación científica e historia política de México y problemas globales, lo que tú quieras, también hay que incluir en esas lecturas, que son parte, yo creo, que de una cultura general necesaria para entender el mundo en el que vivimos, es la etnografía completa de México, es decir, un conjunto de textos, ¿no?, sobre la realidad de este país. Entonces, la etnografía significa, lo podemos pensar en esos dos términos, ¿no? Uh-huh. Claro. En el caso de México, que tiene tanta riqueza de comunidades indígenas, es que se puede decir que esa parte, esa rama de estudio es más rica que lo que sucede con otros países, o digamos que todos los países tienen una buena carga de esto. Estamos viendo una situación con el audio ambiental, pero ¿sí tienes la pregunta? Sí, claro. Bueno, la diversidad humana, étnica, en el mundo está repartida de manera heterogénea, ¿no? Pero en el caso específico de México es muy interesante notar, es un país que se define pluricultural, y ese es un tema de los 7 grandes temas que se han tratado en este congreso, que nos hablan de la antropología como una profesión. Y lo primero que están discutiendo en este evento, y que es muy importante para el gremio antropológico, es justamente lo que dices tú acerca de la pluralidad étnica. Y este es un tema que pues no es exactamente del año pasado, pero es reciente, es un tema reciente que ha ocupado a las políticas públicas de los países en general, porque se trata de directrices también internacionales. Ha ocupado la legislación y cambios constitucionales en este país, y les decía que no es exactamente de ayer, pero también es reciente. Se trata del artículo 2 de la Constitución Política de México,
El artículo segundo tuvo una modificación relativamente reciente en el año 2001, o sea, hace 14 años, 13 años, que no es poco, tampoco es mucho, ¿no? Y en esa reforma del artículo 2, cuando estaba el señor Vicente Fox como presidente, se hizo un cambio en la Constitución y se estableció que la una presentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas poblaciones que habitaban el territorio mexicano actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas, o una parte de ellas. Entonces, en términos constitucionales, por primera vez hace 13 años, se estableció que México es una nación pluricultural. Yo pienso, y los antropólogos que lo han dicho también, que esa inclusión en la Constitución fue relativamente tardía, no solamente porque ya la población indígena y la riqueza, bueno, la diversidad de grupos étnicos en el país ha sido reconocida pues prácticamente desde que comenzó la guerra de conquista, aunque también previamente esta región del mundo mesoamericana, que va de Costa Rica hasta San Luis Potosí, es una región muy diversa. O sea, la diversidad siempre ha sido parte de esta región del mundo, ¿no? Tú preguntabas, bueno, si es una cuestión de grado, y esta región es muy diversa. Sin embargo, para hablar de que un país, de que una entidad política como México es pluricultural constitutivamente, o sea, que está hecha por esa diversidad, apenas se logró en el año 2001. Ahora, se critica que no hay leyes reglamentarias de esa reforma, pero bueno, algo es algo, por algo se empieza. Entonces, los antropólogos en este congreso tomaron nota de eso, de que ya oficialmente la Constitución reconoce el país como pluricultural. Y entonces su trabajo, el trabajo de los antropólogos, es fundamentalmente entender esa diversidad cultural que es propia del país, entenderla, saber cómo relacionarnos con ella, cómo los mexicanos deberíamos relacionarnos con las comunidades indígenas, cómo las comunidades indígenas entre sí se relacionan, qué políticas públicas son adecuadas para atender esta diversidad. Entonces todo eso requiere un desafío, un trabajo sustentado pues en instituciones, y que haya presupuesto para entenderlo, porque apenas lo estamos decretando, bueno, se está decretando en la Constitución. Ahora se trata de documentar y saber de qué se trata todo esto. Hace tiempo, para poner en dimensión todo esto, hace algún tiempo todavía la antropología mexicana se pensaba como el proyecto científico y político que tenía como propósito integrar, entre comillas, a la población indígena a una vida nacional de mestizos, predominantemente mestiza, que hablaba español, hispanohablante y pues tendiente a una cultura mestiza, ¿no? Hoy en día, en la medida en que se reconoce que el país es pluricultural, pues hay que reconocer, los antropólogos ya se dejaron de eso, ahora se trata de ver cómo documentar esta diversidad, y en esa pregunta está todo el desafío del trabajo de los antropólogos hoy en día, es cómo hacer trabajo de campo, en dónde, para qué, cómo, con quiénes, ¿no? Ahora, tú decías un comentario acerca de la diversidad, y bueno, en este congreso se decían datos muy, muy, muy recientes, como que según un censo, el más confiable, la población indígena en México asciende a 16 millones, casi 17, que sería más o menos el 15.1%.